versículo 7. En el libro de San Lucas, más adelante, 2 libros después, si nosotros vamos al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es mesón? Es un hotel. No había lugar para ellos, no encontraron lugar. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. Vemos cómo vamos completando la historia. En Mateo 1:25 no nos da con detalles que el Señor Jesucristo había nacido en un pesebre, ni tampoco que no había lugar en el hotel para ellos. Pero Lucas sí lo corrobora y ahora sabemos la historia más completa. Por eso es que en Mateo dice simplemente pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Punto. Y Lucas nos dice, en el versículo 7, capítulo 2, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tenemos un versículo paralelo que corrobora y completa una historia que estamos aprendiendo. Esto se llama hermenéutica. ¿Por qué sabemos que Jesús nació en un pesebre si Mateo no dice eso? Mateo no lo dice, pero Lucas sí lo dice y lo confirma. Entonces, completa la historia. Eso se llama hermenéutica. Aprender a interpretar la escritura de una manera más completa y eficaz gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que la Virgen María no tuvo relaciones con José, porque el Señor Jesucristo fue engendrado a través del Espíritu Santo, según la Biblia, y dice la Biblia que no tuvo relaciones con ella hasta después que nació el Señor Jesucristo, que fue su primogénito. Ahí dice en tu Biblia, no lo estoy inventando yo. Primogénito, el primero de varios. Entonces, para que puedas hacer una pausa al video y tomar tu Biblia y leer lo que te estoy diciendo, puedes ponerle pausa y leer Mateo 1:25, escudriñalo, y Lucas capítulo 2, versículo 7, y escudriñalo. Comienza a hacer tu propia hermenéutica. Pausa el video y después de que ya lo hayas pausado, ve a tu Biblia, corrobora, léelo y vas a entender que lo que te estoy diciendo es tal cual lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si es verdad lo que estoy entendiendo? ¿Por qué Jesucristo fue el primero? Entonces, es verdad, tuvo más hijos. ¿En dónde dice la Biblia eso? Bueno, también hay versículos que corroboran que María tuvo más hijos. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Y vamos a ver lo que dice la escritura. Mateo capítulo 13, versículo 55, dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Están hablando del Señor Jesucristo y da ahí los nombres de sus hermanos de sangre, hijos de María, y también habla que tuvo hermanas. Ya en otros libros anexos a la Biblia, hay libros en donde se cree que una de las hermanas de Jesús se llamaba María, otra Salomé, pero esos son libros anexos a la Biblia, que no podemos decir que son completamente ciertos, pero que son históricos y que de alguna manera tienen mucha veracidad porque muchos de ellos son de autores que vivieron en el tiempo de Jesucristo y que conocieron a Jesucristo. Entonces, pero aquí la Biblia claramente nos dice que no son estos. Dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Está hablando de Jesús, carpintero José. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Lo que confirma
lo que leímos, que sí es el primogénito de María, el primer hijo de María, nuestro Señor Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo y que ya no es virgen, simplemente María. ¿Ok? Marcos capítulo 6, versículo 3. Necesitamos otro versículo para saber que esto es verdad. Vamos a ver San Marcos capítulo 6, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo y Marcos escriben en diferente tiempo, escriben lo que vieron, lo que escucharon, y los dos coinciden exactamente con lo mismo, de que el Señor Jesucristo fue el primogénito hijo de María y que tenía hermanos y tenía hermanas. Pero Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y sus demás hermanos engendrados por José el carpintero. Aprendemos mucho cuando aprendemos a escudriñar, a interpretar las escrituras. ¿En dónde dice esto? Mateo 1:25, Lucas 2:7, y para corroborar, Mateo 13:55, Marcos 6, versículo 3. Ahora bien, quiero dar otro ejemplo de cómo interpretar las escrituras. Son ejemplos muy básicos, pero que te van a ayudar a entender la Biblia más y más y más, y vas a aprender a leer la Biblia cada vez más. Ya vimos la palabra primogénito, que es el primero de muchos. Ahora bien, Jesucristo es el unigénito. ¿Qué significa unigénito? El único Hijo de Dios Padre. Es decir, aquí no debemos de confundirnos. Nosotros somos hijos de Dios, pero el único hijo que Dios engendró para venir a salvar a la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. El unigénito, el único, no engendró a más. Por eso es que no creemos en Alá, no creemos en el Buda, no creemos en el Papa, no creemos en ningún otro hombre que vino a salvar a la humanidad, sino solamente en Jesucristo, Hijo de Dios, que vino en carne y sangre para salvar a la humanidad, cuando dio su vida en la cruz del Calvario como ese cordero inmolado y que derramó su sangre por amor a ti y a mí para borrar nuestros pecados a través de nuestra fe, darnos vida eterna y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Él es el unigénito, no hay dos, no hay tres, el unigénito. San Juan capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice San Juan 1:18: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. El unigénito. El único Hijo que Dios engendró para salvar a la humanidad se llama Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea nuestro Señor. Nosotros somos constituidos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Pero el único Hijo que Dios engendró para salvar a la humanidad se llama Jesucristo. No tiene más hijos. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador. ¿De dónde saco yo todo esto? De la Biblia. De la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Nadie. No es a través de José, no es a través de Jacobo, no es a través de Juan, no es a través de Mateo, no es a través de María, es solamente a través de Jesucristo. Por eso es que el diablo nos tenía cegados y no quería que nadie supiera ni aprendiera a leer su Biblia, porque no le convenía, porque el diablo sabe que si tú no sabes leer tu Biblia te vas a quedar en la ignorancia y nunca vas a conocer a Dios. Entonces, la Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos, no hay tres. El hombre puede decir lo que él quiera para convencerte de estar en una secta religiosa, pero la Biblia dice así, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. No hay más. No hay nadie más. Jesucristo, hombre, solamente un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente a través de Jesucristo llegamos a Dios Padre, a través de nadie más, solamente de Jesucristo, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, para la gloria de nuestro Señor. Por eso es importante que aprendamos a leer y a interpretar nuestra Biblia. ¿En dónde más dice eso? Bueno, ya leímos Juan 1:18. Ahora si leemos Juan 3:16, un versículo que toda la iglesia cristiana se sabe de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito, San Juan 3:16, el único Hijo de Dios que Dios ha engendrado para salvar a la humanidad, perdonarnos nuestros pecados y darnos vida eterna en el nombre de Jesús. También dice el primer libro del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9, dice el primer o la primera epístola, como le llaman también, capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Te voy a poner otra vez los versículos del unigénito para que pongas pausa, los busques y te des cuenta que hay un solo Hijo de Dios, un unigénito. No es primogénito, primogénito de María, porque fue el primero, engendrado por el Espíritu Santo, y unigénito de Dios, porque es el único hombre que Dios ha engendrado, el único Hijo para salvar a la humanidad, y es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, no hay santos, todas esas creencias son del hombre, no es María, no son los ángeles, es pecado hablarle a los ángeles y eso lo vamos a aprender después posiblemente. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que dice la Biblia, no digo yo, por eso es importante aprender a leer la Biblia. Entonces recuerda, un texto no lo vas a entender si no lees todo el contexto. Lee los textos previos y posteriores al versículo que estás leyendo. Pon atención a cada palabra. Ve cómo está escrita. Fíjate, ve al diccionario, ve qué significa y busca otro texto paralelo. Casi todas las Biblias traen referencias bíblicas en donde te marcan con una letra de que ese mismo pasaje está escrito en otro libro. Ve y léelo y vas a completar el entendimiento de lo que estás leyendo. Así es de que aprende a leer tu Biblia, te lo digo con mucha humildad, en el nombre de Cristo Jesucristo. Aprende a escudriñar las escrituras, a desmenuzarlas, a sacar la sustancia de cada versículo en el nombre de Jesús, para que puedas tener un mayor entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Te deseo que interpretes la Biblia de una manera perfecta, de una manera preciosa, para que puedas conocer más a Dios y también si puedes, enseña lo que estás aprendiendo a otros. Si gustas, comparte este video. Nosotros lo hacemos sin ningún fin de lucrar, sin ningún fin de lucro. Lo compartimos porque hemos aprendido por la misericordia de Dios y queremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Como dije, es un curso muy básico, pero de mucha bendición y lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón muy agradecido delante de Dios que el Señor nos permite aprender. No es para, para pelear, no es para discutir, simplemente nuestra herramienta es la palabra de Dios y lo que dice, dice y lo que está escrito,
y nadie lo puede cambiar. No te pierdas el siguiente curso, el curso número 3. Estoy seguro que vas a seguir aprendiendo, que Dios te siga bendiciendo y que el Señor derrame de su sabiduría sobre ti, de su entendimiento, de su inteligencia sobre ti, para que puedas seguir aprendiendo más y más de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Soy tu servidor, Oscar Moreno, y aquí estamos para ayudarte. Si tienes una duda, puedes mandarme un mensaje de texto, un messenger, un comentario ahí donde subamos este video y con mucho gusto te vamos a contestar. Que Dios te bendiga.